Hola, ¿qué tal? Bueno, en nuestra sexta sesión vamos a hablar de las texturas musicales, las diferentes texturas musicales, los intervalos, que ya hemos hablado de ellos en lecciones anteriores, pero vamos a profundizar un poquito más en qué consisten los intervalos y también los intervalos de quinta, sobre todo los intervalos de quinta, porque a partir de estos intervalos vamos a empezar a aprender a formar nuestros acordes. Y os preguntaréis, ¿qué son las texturas musicales? Pues las texturas musicales son las diferentes maneras en las que nos podemos encontrar la música, ¿vale? Comprenderían cuatro tipos principales, ¿vale? Entonces tenemos la monofonía, que sería una sola melodía musical en la cual solamente intervendría un sonido en cada espacio de tiempo. Bueno, así explicado, pues podría ser cuando cantas bajo la ducha, no hay nada que te acompañe, porque no vamos a decir que el sonido de la ducha me temo que no hace acordes debajo tuyo creando una armonía. También los cantos gregorianos, si os acordáis de... Los cantos gregorianos, pues eso, esos señores curas cantando todos al unísono, y aunque eran varias voces, todos ellos utilizan exactamente las mismas notas, de tal manera que no existe más textura que la propia melodía. No hay ningún tipo de colchón armónico, nada donde se apoyen esas notas. Ejemplo claro, cojo el piano y os lo explico. Una monofonía es esto. Lo dicho, solamente una melodía y nada más que una melodía, ¿vale? Luego tenemos la opción de la melodía acompañada. La melodía acompañada significaría que tenemos una melodía principal, del mismo modo que sería con la monofonía, pero debajo tenemos algún tipo de colchón armónico, ¿vale? O sea, el ejemplo sería pues añadirle un acompañamiento a nuestra melodía que acabamos de tocar. Luego tendríamos la polifonía, que podríamos diferenciarla en dos tipos, ¿vale? Tenemos por un lado la polifonía en la cual hay varias voces que actúan de manera independiente. Imaginaos una obra de Bach, que ahí es donde vamos a encontrar, por ejemplo, el contrapunto, que era esa manera en la que él tenía de perseguir las notas con la mano izquierda, con la mano derecha. Vamos a encontrarnos melodías independientes que se complementan y forman una cierta armonía. Ya me vais a perdonar, pero bueno, soy bastante peor con el piano que con la guitarra. El caso es que era para que lo entendierais. Son dos melodías totalmente diferentes, pero que se complementan la una a la otra, creando armonía entre las dos, ¿vale? Luego la otra manera de hacer polifonía sería emplear todas las notas trabajando en el mismo tiempo, en la misma línea temporal, de tal manera que crean acordes. El ejemplo podríamos poner el de la Aleluya de Händel, que sería algo así con el piano, como... Bueno, como habéis visto, de cara a aprender a tocar la guitarra, tampoco es que esto que os acabo de contar os ayude mucho, pero es bonito comprender la música. Para aprender a dominar algo hay que comprenderlo. Y por eso me gusta introducir cosas de teoría musical dentro de las lecciones. Bueno, vamos con los intervalos. El otro día, en una de las lecciones anteriores, no sé si la segunda o la tercera, algo así, ya si eso lo buscáis, por ahí abajo tenéis los enlaces, os expliqué lo que era un intervalo de octava, ¿vale? Que era una distancia de 8 notas entre la nota principal. En este caso sería la misma nota porque solo hay 7 notas naturales.
Pues entonces ahora vamos a aprender los diferentes intervalos y cómo se calculan. Es muy sencillo, pero aún así os lo voy a explicar como se lo explicaba yo a los niños cuando daba lenguaje musical, porque así sí que no va a haber ninguna duda. Para que no os equivoquéis calculando los intervalos, vamos a hacer un símil con un edificio, ¿vale? Nosotros tenemos un edificio en el cual partimos del piso bajo, ¿vale? En condiciones normales, si yo quiero saber qué distancia hay entre el 1 y el 3, diría que la distancia es 2, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de intervalos siempre tenemos que contar con el primer piso, entre comillas, ¿vale? Si yo quiero saber qué distancia hay entre tres notas, es un intervalo de 3, ¿vale? Es una tercera. Entonces, si nos imaginamos que estamos en un edificio, cuando queremos subir al quinto piso, tendríamos que subir 5 plantas, porque no estamos en el piso primero, estamos en el piso bajo, ¿vale? Así de sencillo. Entonces, si yo quiero saber qué intervalo hay entre la nota do y la nota sol, es un intervalo de quinta, porque contaríamos todas esas notas. Do, re, mi, fa, sol, 5 notas. Ahora vamos a añadirle un teclado a nuestro edificio. Y así de esa manera podremos contar con las alteraciones o con las notas alteradas, que serían las notas negras del teclado. Y vamos a ver los diferentes tipos de intervalos que hay. Si solamente hay medio tono de distancia entre una nota y otra, estaríamos hablando de una segunda menor. En el ejemplo del edificio sería como decir que estamos entre plantas, estamos entre la primera y la segunda planta. Y sonaría de este modo. Ya sé que es un poquito cacofónico, pero para que os hagáis a la idea. Si hay un tono completo de diferencia entre una nota y otra, estaríamos hablando de una segunda mayor, y sonaría de este modo. Si hablamos de una distancia de un tono y medio, sería una tercera menor. Dos tonos, una tercera mayor. Dos tonos y medio, una cuarta justa. Tres tonos, una cuarta aumentada o una quinta disminuida. Ya sabéis que con lo de los sostenidos y los bemoles, como ya os he explicado, la misma nota sostenida es su siguiente nota bemol. Y tres tonos y medio, un intervalo de quinta justa, que la quinta es la protagonista de nuestra lección de hoy. Y ahora diréis, David, ¿por qué me explicas todo esto? No me importa un pimiento. Bueno, pues os lo explico porque sencillamente cuando veis un acorde escrito por ahí pone, imaginaos, pone do menor sexta, pues dices do menor, lo formo con la tercera menor, o sea, do y re sostenido, y el sol como quinto grado justo, dice do menor sexta. Vale, pues añadimos el sexto grado. Esa es la cosa. Cuando tengamos todo esto controlado, seremos capaces de interpretar los acordes sin que nadie nos explique cómo tenemos que hacerlos. Sabremos montarlos nosotros mismos. ¿Veis en la chuleta? Algunos intervalos hablan de mayores, menores y otros, sin embargo, hablan de justas, aumentadas o disminuidas. Por ahora, sencillamente aprenderos la nomenclatura, pero bueno, la realidad es que el carácter mayor o menor de los acordes no todos los grados lo pueden expresar. Esto algunos músicos me dirán que estoy diciendo tonterías, pero vamos, quedaros con que si un acorde se denomina, o un intervalo o un acorde se denomina menor, suele expresar tristeza, mientras que un intervalo mayor o un acorde mayor expresa alegría. Es una cuestión totalmente subjetiva, pero mucha gente está de acuerdo conmigo en este sentido. Los que son justos, disminuidos o aumentados es que no están expresando ningún tipo de modalidad. No se puede aplicar el carácter triste o alegre en ellos. Toco el cumpleaños feliz primero en tonos mayores y luego en tonos menores. Y veréis que en tonos mayores expresa alegría y en tonos menores expresa tristeza. Es innegable que suena más triste la segunda versión, ¿eh? Las quintas
o lo llamado erróneamente acordes de quinta. No son acordes, son intervalos, porque solo son dos notas sonando al mismo tiempo, ¿vale? Tenemos una nota en su grado 1 y en la quinta justa, que serían 3 tonos y medio por encima. No es un acorde completo porque nos falta una tercera nota que haga el acorde. A veces se hacen quinta y octava, pero sigue siendo un intervalo porque aunque hay 3 sonidos distintos, no son 3 notas distintas, porque esta nota y esta nota, ser la octava de sí misma, es la misma nota. Esto es un sol, esto también es un sol, y esta es su quinta, que es un re, ¿vale? Para ser un acorde completo le falta, por ejemplo, un tercer grado, mayor o menor. Mira, un sol mayor sería... Y un sol menor sería... No nos adelantemos demasiado. Vamos sencillamente a entender el intervalo de quinta en sí, que nos va a servir para acompañar muchas canciones de una manera muy sencilla, ¿vale? Fijaos, si nosotros tenemos las 6 cuerdas: mi, si, sol, re, la, mi, como ya os he contado, ¿vale? Tenemos nuestro mi grave. Como sabemos que entre mi y fa y entre si y do solamente hay medio tono, porque las notas que acaban en i solo tienen medio tono con su siguiente, hacemos un mi, fa, medio tono, fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido, si, do, porque solo hay medio tono entre si y do. Las notas que acaban en i solo tienen medio tono. Entonces, mi, fa, sol, la, si, do. Si yo acompaño con su quinta es 3 tonos y medio más. En este caso podríamos calcular, sería fa, sol, la, si, do, sería su quinto grado, pues fa, do. Aquí tenemos un intervalo de quinta de fa. Y si continuamos, un tono entero: sol, quinta, la, quinta, si, quinta, do, quinta. Y luego si vamos a alteraciones, pues do sostenido, quinta, do, quinta, ¿vale? En la cuerda de la, igual, si esto es la, de la a si un tono entero, la sostenido si, la si, de si a do solo medio tono, porque las notas que acaban en i solo tienen medio tono con su siguiente, la, si, do, un tono entero, re, un tono entero, mi, medio tono solo hasta fa. Del mismo modo, metemos la quinta y entonces la, si, do, re, mi, fa, sol, por ejemplo. Con lo que os tenéis que quedar es que tanto en la sexta como en la quinta como en la cuarta cuerda podemos hacer los intervalos de quinta, mal llamados acordes de quinta. Hay muchísimas canciones en el mercado que tocan solo con intervalos de quinta, o en la mayoría de la progresión de la canción solo se toca con intervalos de quintas. Pero vamos, quedaros con que, por ejemplo, si yo tengo en el quinto traste, que sería un la, ¿vale? Mi, fa, sol, la nota tónica, el séptimo traste de la siguiente cuerda sería su quinta. Si me cambio de cuerda, por ejemplo, aquí tenemos un re, ¿vale? La, si, do, re. Le meto, esto es un quinto traste, en el séptimo traste, su quinta. Entonces tendríamos aquí la, cambiaríamos a re, y si quisiéramos meter un mi, pues sencillamente del quinto nos vamos al séptimo, esto sería un mi, ¿vale? Y le meteríamos su quinta, que siempre es la siguiente cuerda, 2 trastes más. Por lo tanto, en este caso, si esto es el séptimo traste, aquí tenemos el noveno traste. Ya os digo que es muy empleado en el mundo del hard rock, heavy metal, etcétera. Muy empleado el asunto de los intervalos de quinta, sustituyendo acordes más completos. Y la verdad es que muchos grupos basan su música en las quintas.
Y eso es todo por hoy. Bueno, no sé si he sido demasiado escueto con el tema de la explicación de las quintas, pero vamos, que si tenéis cualquier tipo de duda, preguntadme que yo os respondo encantado. Si tiene que ser en vídeo y si no, por texto. Ale, sed buenos.